Hay dos edificios. Los dos tienen 4 pisos. Los dos pueden parecer igual de resistentes. Pero uno puede estar levantándose en cuestión de semanas, mientras el otro todavía está esperando que el concreto alcance su resistencia. Y aquí aparece una pregunta que parece sencilla. ¿Qué es mejor, construir con estructura metálica o hacerlo de la manera tradicional? La respuesta no está solamente en el precio, porque hay algo que casi nadie te cuenta. El verdadero costo de una construcción puede comenzar mucho antes de colocar el primer ladrillo. Durante décadas, la construcción tradicional ha sido la protagonista. Hormigón armado, ladrillo, bloques, columnas, vigas, losas. Es el sistema que conocemos, el que hemos visto utilizar en casas, edificios, escuelas y prácticamente en cualquier ciudad. Pero existe otra alternativa que lleva décadas ganando terreno: la construcción con estructura metálica. Y aunque muchas personas todavía imaginan una estructura metálica como algo propio de una fábrica o una bodega, la realidad es muy diferente. El acero también puede formar parte de viviendas, edificios de oficinas, centros comerciales e incluso construcciones de gran altura. Entonces, ¿por qué seguimos construyendo de las dos maneras? Porque ninguna de las dos es perfecta. Y ahí comienza el verdadero duelo. Imagina que tienes un terreno vacío. Quieres levantar un edificio. Con una estructura metálica, una parte importante del trabajo puede realizarse previamente en taller. Las piezas se cortan, se perforan, se preparan, y muchas veces llegan a la obra listas para ser ensambladas. Es casi como construir un enorme rompecabezas, pero uno en el que cada pieza tiene una posición específica. En la obra, el proceso puede convertirse principalmente en montaje, y eso puede reducir considerablemente determinados tiempos de ejecución. Ahora cambia la escena. Construcción tradicional. Primero se prepara la cimentación. Después aparecen las armaduras. Luego los encofrados. Después llega el hormigón. Y entonces, hay que esperar. El concreto no simplemente aparece fuerte. Necesita tiempo para desarrollar resistencia. Por eso, cuando el tiempo es crítico, la estructura metálica puede tener una ventaja importante. Pero cuidado. Más rápido no significa automáticamente más barato. Y esa será una de las primeras trampas de esta comparación. Ahora pensemos en algo que normalmente no vemos. El peso del edificio. Una construcción tradicional puede incorporar una gran cantidad de materiales pesados. Hormigón, mampostería, losas, acabados. Todo suma. Y ese peso termina transmitiéndose hacia la cimentación. Una estructura metálica, en determinadas configuraciones, puede conseguir una estructura resistente con un peso propio menor que una solución equivalente de hormigón armado. ¿Y qué significa eso? Que las cargas que llegan a la cimentación pueden reducirse. Y aquí aparece un efecto dominó. Menor peso estructural puede significar menores demandas en ciertos elementos de cimentación. Pero no significa que cualquier estructura metálica necesite una cimentación pequeña. El suelo sigue mandando. La ubicación sigue importando. Las cargas siguen importando. Y el diseño estructural sigue siendo fundamental. Porque una estructura ligera mal diseñada sigue siendo una estructura peligrosa. Y aquí la historia cambia. Porque el acero tiene una característica que mucha gente desconoce. No necesita derretirse para convertirse en un problema durante un incendio. Cuando la temperatura aumenta considerablemente, el acero pierde parte de su resistencia y rigidez. Eso significa que una estructura metálica necesita una estrategia adecuada de protección contra incendios cuando el diseño y la normativa lo exigen. Puede utilizarse protección mediante materiales resistentes al fuego, recubrimientos especializados u otros sistemas. Ahora pensemos en el hormigón. El hormigón, combinado con una armadura adecuadamente protegida, puede ofrecer una resistencia al fuego importante. Y esto nos deja una lección. El material no es bueno o malo por sí solo. La verdadera pregunta es: ¿cómo fue diseñado? ¿Cómo fue construido? ¿Cómo está protegido? ¿Y bajo qué condiciones funcionará? Aquí aparece uno de los puntos más interesantes. Cuando ocurre un terremoto, el edificio no necesita simplemente ser duro. Necesita comportarse de una manera controlada. Debe poder resistir fuerzas laterales. Debe deformarse cuando corresponde. Y, sobre todo, debe evitar un colapso frágil. El acero tiene una característica particularmente interesante: su ductilidad. En términos simples, puede deformarse considerablemente antes de llegar a una falla completa,
siempre que esté correctamente diseñado y detallado. Pero el hormigón armado también puede diseñarse para tener un comportamiento dúctil. De hecho, en zonas sísmicas existen sistemas de hormigón armado ampliamente utilizados y regulados. Por eso decir, el acero es antisísmico, sería una simplificación peligrosa. La realidad es mucho más interesante. No es solamente el material, es el sistema estructural, las conexiones, el diseño, la calidad de construcción, el suelo, y las normas que se aplican. En un terremoto, cada detalle cuenta. Y llegamos a la pregunta que probablemente estabas esperando. ¿Cuál cuesta menos? Aquí aparece una de las mayores trampas. Porque comparar únicamente el precio por tonelada de acero contra el precio del concreto no sirve. Una construcción tiene muchos componentes: materiales, mano de obra, maquinaria, transporte, cimentación, acabados, instalaciones, tiempo, mantenimiento y costos financieros. Una estructura metálica puede tener un costo inicial elevado en ciertos proyectos, pero si permite reducir tiempos de obra, disminuir peso o acelerar la puesta en servicio, esa diferencia puede cambiar. Por otro lado, la construcción tradicional puede aprovechar materiales y mano de obra disponibles localmente, y eso puede hacerla muy competitiva, especialmente en proyectos pequeños o viviendas donde no existe una gran ventaja por industrializar el proceso. Así que la pregunta correcta no es, ¿qué material es más barato? La pregunta correcta es, ¿qué sistema resulta más eficiente para este proyecto específico? Hay algo que hace particularmente interesante a la estructura metálica: la precisión. Cuando las piezas se fabrican en un entorno controlado, pueden producirse con tolerancias muy específicas. Después llegan a la obra y se ensamblan. Es una de las razones por las que las estructuras metálicas funcionan especialmente bien en proyectos donde la velocidad y la repetición son importantes. Pero también existe un problema. Si una pieza llega mal fabricada, o una conexión no coincide, el error puede detener el montaje. En otras palabras, la precisión es una ventaja, pero también exige disciplina. Ahora imagina una estructura metálica. Está perfectamente diseñada, perfectamente fabricada, pero hay un enemigo silencioso: el agua. La humedad y determinadas condiciones ambientales pueden provocar corrosión. Por eso la protección contra la corrosión es una parte fundamental del diseño y mantenimiento de estructuras metálicas. El concreto tampoco es inmortal. Puede deteriorarse, puede sufrir fisuración. Y si el agua y agentes agresivos llegan hasta la armadura, el acero interno también puede corroerse. Entonces aparece otra verdad incómoda. No existe una construcción completamente libre de mantenimiento. La diferencia está en qué amenazas enfrenta cada sistema y cómo se controlan. Después de todo esto, podríamos intentar elegir un ganador. Pero sería demasiado fácil. Porque imagina dos escenarios. Escenario 1. Una vivienda pequeña. Materiales tradicionales disponibles. Mano de obra local. Proyecto relativamente sencillo. Aquí la construcción tradicional puede tener muchísimo sentido. Ahora cambia el escenario. Un edificio que necesita levantarse rápidamente. Grandes luces. Elementos repetitivos. Un proyecto donde el peso y la velocidad sean factores importantes. Aquí una estructura metálica puede volverse extremadamente atractiva. Y existe un tercer escenario. Una combinación. Porque no siempre tienes que elegir un solo material. Hormigón, acero, mampostería, madera. Todos pueden formar parte del mismo proyecto. Y quizás esa sea la verdadera respuesta. Durante todo este video hemos hablado de acero y hormigón. Pero el verdadero protagonista nunca fue ninguno de los dos. Fue algo mucho menos visible. El diseño. Una estructura excelente no nace de elegir el material de moda. Nace de entender las cargas. El suelo. El clima. El riesgo sísmico. El fuego. La corrosión. La disponibilidad de materiales. La mano de obra. El presupuesto. El mantenimiento. Y la vida útil que se espera del edificio. Porque una estructura metálica mal diseñada puede fallar. Y una estructura de hormigón mal diseñada también. Pero una estructura correctamente diseñada puede convertir las propiedades del material en una ventaja. Y aquí está la gran revelación. La mejor construcción no es necesariamente la que utiliza el material más fuerte.
Es la que utiliza el sistema adecuado para el problema correcto. Así que la próxima vez que veas una construcción, no mires solamente sus paredes. Pregúntate qué hay detrás. ¿Qué está sosteniendo realmente el edificio? ¿Por qué alguien decidió construirlo de esa manera? Porque muchas de las decisiones más importantes de un edificio son precisamente las que nunca vemos. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que construir tu propia casa, ¿elegirías estructura metálica o construcción tradicional? Déjamelo en los comentarios y dime, sobre todo, ¿por qué?